Buenos días, vamos a iniciar la reunión de este día. Bienvenidos a todos. Hoy corresponde a la tutoría 3 que se reprogramó 2 veces, pero gracias a Dios ya estamos listos para iniciar. Revisemos un poquito la agenda propuesta por el licenciado Ramos. Bueno, recordarles que siempre hay una tutoría de repaso los días martes a las 7, pero yo siempre me conecto antes. Y que las consultas pueden hacerlas de preferencia por los medios oficiales, ya sea la plataforma o el correo institucional. Para este día nos corresponde estudiar la unidad 3, que espero hayan tenido tiempo de medio leerla porque es importante para su formación como futuros docentes. Si hay alguna pregunta con respecto a lo que han leído, pues podemos verla en este momento. Luego tenemos el material que vamos a desarrollar en la presentación. Y en cuanto a los avisos, el 25 de octubre era la fecha de la primera prueba ordinaria que ya pasó, ¿verdad? Y la fecha de entrega del cuadro comparativo es el 12 de noviembre. Esa todavía no ha pasado, todavía hay tiempo. Hay un cuadro comparativo que ustedes tienen que hacer. La fecha de entrega es el 12 de noviembre. Y el examen que ya pasó, que ojalá que haya salido bien. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar, con gusto. El examen se hace el 8 de noviembre, licenciado. Perdone, no le escuché muy bien, dígame. El examen se hace el 8 de noviembre según las orientaciones académicas de ahí la plataforma. ¿Para cuándo? 8. Pero hay una nueva fecha que ahora la ha presentado en la agenda el licenciado Ramos. Se la muestro en pantalla. Ahí dice, mire, recordar que la fecha de entrega del cuadro comparativo es 12 de noviembre. Si estaba programada para el 8, pues aquí es lo último que aparece en la última agenda que mandó, es que es el 12, ¿verdad? En todo caso, yo voy a consultarle a él más tarde para que me confirme, porque esta es la agenda oficial, la que él mandó, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a consultar con él y más tarde le mando por correo la respuesta. Buenos días, licenciado. Buenos días. Dígame. Con respecto a lo que el compañero estaba diciendo, si es cierto, el examen está para el 8 de noviembre. El examen, estamos hablando del examen. Entonces se reprogramó. Sí, no hay problema. Mire, lo que podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, es desarrollar la presentación rápido y dejar los últimos minutos por si tienen alguna duda de todo el material que va a entrar al examen, para comentarla, discutirla aquí entre todos, ¿verdad? Si les parece. Entonces, si ya no hay más comentarios, más preguntas, voy a iniciar entonces con la presentación correspondiente a este día y espero disponer unos minutos al final por si hay alguna duda, alguna cosa con respecto al material que va a entrar al examen, ¿no? Si es para el 8. Entonces comenzamos con la presentación. Pues yo voy a ir comentando un poco la diapositiva y ustedes, por supuesto, hagan sus comentarios si hay alguna duda, algo que no queda del todo claro, algo que yo no logro explicar bien, pues ustedes intervienen a la hora que lo consideren conveniente, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el tema de este día, que es la unidad 3. Que nos habla sobre los métodos y técnicas que se utilizan para enseñar matemáticas. Lo primero que hay que aclarar es que no es lo mismo enseñar ciencias naturales o estética, por ejemplo, que no se todavía en esa materia, o famoso MUSI, moral, urbanidad y cívica.
que enseñar matemáticas. Es diferente. Son mundos totalmente diferentes. Entonces hay que partir de ahí. Yo puedo ser profesor de lenguaje, llegar con mi librito de cuento y todo eso, o hablar de las conjugaciones de los verbos, pero enseñar matemática, ese es otro mundo. Y no es para tenerle miedo, porque estamos hablando de un mundo interesantísimo, práctico, que nos desarrolla habilidades increíbles, pero es otro mundo, de ahí hay que partir. Sigamos. Bueno, el objetivo general de esta unidad, analizar diferentes estrategias didácticas propuestas en la literatura educativa y las implementadas durante las lecciones de matemática para la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, con el fin de determinar las más pertinentes y aplicarlas en el desarrollo de las diferentes temáticas del programa de estudio de matemática del Ministerio de Educación a un futuro docente en práctica. Entonces aquí se revisan algunas estrategias didácticas, sobre todo las que están propuestas dentro de los programas oficiales del Ministerio de Educación, para revisarlas y estudiarlas. Bueno, comenzamos entonces. Las estrategias didácticas son las combinaciones de situaciones y actividades para desarrollar la labor de aula. Imagínense, estamos hablando de dos cosas. Una estrategia didáctica abarca dos cosas. Situaciones que va a provocar el docente y actividades que va a desarrollar en el aula. Entonces son dos cosas bien importantes. O sea, aquí ya no hablamos de cuál es el tema. El tema se supone que ya lo decidió, ya el ministerio dijo hoy corresponde dar este tema. Entonces ya el programa le dice cuál es el objetivo de desarrollar ese contenido, cuáles son los aprendizajes del logro, cómo va a evaluar, todo eso ya lo da el programa. Pero lo que no le da el programa son las estrategias. A veces da ciertas sugerencias, pero así brevísimas. Entonces le corresponde al profesor las situaciones y actividades. ¿Y por qué son importantes? Porque dependiendo del trabajo que se haga en el aula, el alumno va a estar interesado o va a estar aburrido. Cuando termine esa clase, uno le pregunta, lo encuentra por ahí al cipote o al muchacho, ¿qué tal estuvo la clase de matemática? Aburrida. Viera, eso es un desastre. Oh, interesantísima. Viera, qué bonito trabajamos. Y fíjese que... Vale. ¿Y eso de qué depende? Bueno, porque ya en concreto, ¿qué es lo que van a hacer? Pues esas situaciones, esas actividades son... Esas situaciones, esas actividades son las que abarcan las estrategias didácticas. Cuando se habla de didáctica, se habla de la disciplina de la pedagogía que estudia y perfecciona los métodos, procesos, técnicas y estrategias, cuyo objetivo es potenciar la enseñanza para lograr aprendizaje más amplios, profundos y significativos. Entonces, la didáctica lo que hace es potenciar, es decir, estudia y perfecciona todos esos métodos, procesos, técnicas, estrategias para potenciar la enseñanza y luego lograr aprendizajes más amplios, profundos y significativos. Ya no aquel saber memorístico, repetitivo, puros algoritmos. No, estamos hablando de algo mucho más interesante. En el entendido de que la didáctica siempre hace referencia a la enseñanza sistemática, cuyo contenido es la cultura organizada y cuyo fin es la educación intelectual del alumno. En el caso de la matemática, dos autores, Badillo y Klinger, afirman que según sea el concepto de la matemática utilizado, así será su enfoque didáctico. Es decir, ¿cómo veo yo como docente la matemática? Pues dependiendo de la respuesta, así va a ser el enfoque didáctico.
cómo voy a desarrollar yo la clase de matemática, ¿verdad? Entonces, al respecto, estos autores señalan que cuando se la concibe como un saber determinado y rígido, su didáctica se diseña en función de la enseñanza de conceptos y procedimientos. En cambio, cuando se le aborda como un saber que se construye en forma permanente, su didáctica está encaminada a estudiar y a aprovechar las complejas relaciones entre el objeto de estudio, el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, los medios que utiliza y los contextos internos y externos que inciden en la educación matemática. Es decir, estos dos autores nos están diciendo que dependiendo de cómo conciba la matemática el docente, así será su enfoque didáctico. Y al final, ese enfoque didáctico lo va a transformar en un profesor tradicional o en un profesor de avanzada, si le queremos llamar de esa manera. El profesor tradicional, el clásico, ¿verdad? Puros conceptos, pura memoria. Y los algoritmos, es decir, que se memorice los procedimientos. El otro, el de avanzada, ese no. Sabe que el saber se construye y que lo que el cipote no va a encontrar útil, no lo va a incorporar. Y es necesario que lo incorpore y que modifique su conocimiento previo y que resulte un conocimiento superior debido a esa interacción. Bueno, para el caso de la didáctica de la matemática, se concibe la matemática como un saber que se reconstruye, donde se pone atención a las complejas relaciones existentes entre el docente, los contenidos matemáticos, el estudiantado, los recursos, estrategias y técnicas didácticas, así como el contexto donde se ven los procesos educativos relacionados con esta materia. Lo que en consecuencia genera que conciba la mediación pedagógica como aquella mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores. Es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y apropiarse del mundo y de sí mismo. Bueno, aquí están hablando de que el profesor se va a encargar de lo que es la mediación pedagógica. Cuando hablamos de mediación, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Aquí está el estudiante y arriba está el conocimiento, que en el caso de la matemática son conceptos abstractos. Entonces, para llegar a comprender esos conceptos abstractos, para llegar al conocimiento, el estudiante tiene una ayuda especial, que es el docente. Entonces, el docente va a mediar, va a ser el mediador entre el estudiante que está aquí abajo y el conocimiento que está arriba. Entonces, es una tarea delicada, porque se trata, dice acá, de promover y acompañar el aprendizaje. Promoverlo, porque eso es algo personal. El estudiante debe querer aprender. Y además acompañar el aprendizaje, porque el estudiante se puede perder. Entonces, él debe ir de la mano del mediador, que es el docente. El objetivo es promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo. Vale. Continuando con esto de la mediación, Martínez dice que el docente al mediar debe cumplir, entre otros requisitos, lo siguiente. Vale. Miren. Ya vimos que el papel del profesor es de ser mediador entre el alumno y el conocimiento, vale, que no es una tarea fácil, tampoco es imposible. Hay maestros brillantes en eso. Pero debe cumplir, según este autor, algunos requisitos, que son 5. Veámoslo. Número 1.
la reciprocidad, es decir, una relación, actividad, comunicación mutua en la que ambos mediadores estudiantes participen activamente. Vaya. La reciprocidad. No es que solo el docente va a hacer las cosas, ni es que solo el estudiante va a hacer las cosas. Reciprocidad en todo, en la comunicación, en el trabajo individual, en el trabajo en grupo. Hoy, por ejemplo, con el libro en mate, el docente interviene al inicio, pero después solo acompaña, asesora, orienta, supervisa, para darle oportunidad a que el estudiante sea quien trabaje, guiado por el docente. El docente no es que se va a ir al cafetín a tomar su tacita de café. No, él se queda ahí, observando, supervisando, guiando, corrigiendo, aclarando las dudas que surjan en el trabajo. Hay una reciprocidad. Número 2, la intencionalidad. O sea, tener muy claro qué quieren lograr y cómo ha de lograrse. Esto es importante. Tenerlo claro, pero que no lo tenga claro solo el docente, sino también el estudiante. Por eso es que al inicio de la clase, cuando se presenta el contenido a desarrollar, se habla sobre esta parte, ¿verdad? El por qué, el para qué y el cómo vamos a desarrollar este contenido. Entonces el estudiante tiene bien claro desde el inicio qué pretende lograr el docente al desarrollar esa clase. Debe tener bien claro qué es lo que él como estudiante debe lograr al finalizar la clase. Número 3, el significado. Es decir, que el estudiante le encuentre sentido a la tarea. Mire, eso es importante. Hay una pregunta que pocos maestros de los antiguos, no estoy hablando de maestros jóvenes, de los clásicos. A veces el estudiante preguntaba, profesor, ¿y esto para qué me puede servir a mí? Cuando le decía, vaya, vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces, hay 3 métodos para resolver esto. Y mire que esto que lo otro hay. Entonces, algunos estudiantes preguntaban, mire, profesor, ¿y esto para qué me puede servir? Es una pregunta válida. Yo tengo derecho a saber, mire, ¿y todo esto para qué? ¿O es solo perder tiempo? Porque si fuera a perder tiempo, ¿para qué me hacen venir a la escuela? Solo para estar aprendiendo cosas que no me van a ayudar en nada. Entonces, no, ¿verdad? Y el problema era que muchos maestros no se querían complicar, no le daban importancia a la pregunta y simplemente le decían, mira, vos aprendelo, a eso has venido. Sí, pero la pregunta no se respondió. La pregunta queda sin respuesta. Sí, si eso ya lo sabe el estudiante, pues lo obligan y tiene que aprenderlo, pero esa no es así la cosa. Eso era antes, yo espero que ahora las cosas hayan cambiado. Tomarse unos minutos para explicar la utilidad. ¿Para qué? Para que el estudiante le encuentre sentido. Entonces vale la pena aprender esto. Explíquenos, profesor, cómo se resuelve esto, porque ya vimos que sí es de utilidad. Número 4, la trascendencia, que equivale a ir más allá del aquí y el ahora y crear un nuevo sistema de necesidades que muevan acciones posteriores. La trascendencia, es decir, no solo pensar en el aquí y ahora, es decir, van a aprender a resolver este tipo de problemas, pero esto le está generando a usted desarrollar el razonamiento matemático, pensamiento lógico. Y eso lo va a necesitar usted en la vida. Mucha gente que no tiene ese tipo de razonamiento, no aprendió a pensar de manera lógica, como decimos en los salvadoreños, se da en los dientes. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de ejercicios, en el fondo lo que queremos es que usted, como estudiante, desarrolle esa capacidad, que no vea solo el examen. Mire, yo saqué 8 en el examen, ¿qué más quiere? No. Ahí está.
Entonces, eso es otra parte importante. Número 5, el sentimiento de capacidad o autoestima, o lo que es lo mismo, despertar en los alumnos el sentimiento de que son capaces. Eso es importante. Si lo hacen ellos, van a salir con su autoestima bien alta. Lo que para uno de docente era algo tan chiche, tan trivial, para ellos es un gran logro. Su autoestima se dispara. Y eso, esa autoestima es importante. No hay que hacerla de menos. Bueno, hoy con la física cuántica se ha descubierto que las enfermedades son síntomas, manifestaciones de un problema no resuelto, incluso el cáncer. Pero eso ya es otro lío aparte. ¿Por qué lo menciono? Porque nos estemos pensando que no es importante la autoestima. Fíjese que, bueno, yo no sé, como cada grupo de alumnos es diferente, ¿verdad? Pero yo, a mis alumnos de vez en cuando hago una pausa y que no tiene nada que ver con lo que me pide el Ministerio de Educación. Y una vez desarrollé el tema de la autoestima, por supuesto, yo llevaba suficiente material, incluso videos y un montón de cosas. Bueno, pero lo primero que hice antes de hablar de autoestima es que se haga una prueba en línea a los alumnos. Bueno, mira, van a entrar a este sitio, ahí hay una prueba en línea, son 15 preguntas que se contestan rápido y cuando usted termina de contestarla, ahí le dicen cómo está su autoestima, si es baja, media o alta. Y aquí no vamos a discutir que por qué la tiene media, que por qué la tiene alta. No hemos venido a eso. Solo queremos saber cómo la tiene usted. Y eso es personal, no está obligado a compartir ese resultado con los demás. Pero yo, por ser el encargado de ustedes, sí quisiera conocer cómo tiene su autoestima. Entonces yo sí pido permiso para conocerla, sin hacer mayores comentarios, solo para ubicarme, porque yo vengo a desarrollar ese tema. Y mire qué interesante los resultados. Era un grupo como de 25 estudiantes, tanto señoritas como varones, y me doy dando cuenta que la mayoría tenían su autoestima baja. Unos cuantos la tenían media y 2 la tenían alta. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Pero claro, ese era el grupo en concreto que yo atendí. Ahora, otro grupo a saber cómo va a salir, pero imagínate, yo estaba tratando con un grupo que la autoestima estaba muy baja, y eso que no los había atendido un psicólogo, era un examen en línea de esos express que le llaman, ¿verdad? Le menciono esto porque a veces uno como docente, bueno, yo soy profesor de matemáticas, a mí no me han mandado a atender problemas mentales de la gente. No, lo que pasa es que todo interactúa, todo va relacionado. Vale, pero antes de continuar, me gustaría saber si tienen algún comentario antes de entrar con la otra parte, algún comentario, alguna pregunta. Que yo sí tengo una para ustedes, para el que quiera responder. ¿Qué le parecen estos requisitos que dice este autor que deben de cumplir los profesores de matemáticas? ¿Creen que, como dicen los jovencitos ahora, ese señor está en algo o anda perdido? ¿Qué dicen ustedes? A ver, díganme, quisiera escuchar al menos una persona de este grupito de matemáticos. ¿Cree que esos requisitos están bien o anda mal pidiendo más de la cuenta este señor? ¿Qué dice? Buenos días, ingeniero y compañeros. ¿Me escuchan? Dígame. Sí, lo escuchamos perfectamente. Definitivamente yo sí estoy de acuerdo con esa persona porque recordemos que la asignatura de matemática es muy importante en el desarrollo de habilidades y los estudiantes no aprenden, como se dice ahí, a aprender a aprender, ¿verdad? Si no practican, entonces no se desarrollan las competencias que se buscan. Y si el docente no tiene conocimiento, no va a facilitar
esas habilidades, como decía ya al principio usted en la primera diapositiva, de que el docente es el mediador, porque él va a generar situaciones y actividades para que los objetivos se puedan lograr. Entonces, pero si el docente no tiene conocimiento de la asignatura, yo creo que debe tener conocimiento de la asignatura, debe irse actualizando, debe conocer técnicas, utilizar instrumentos, muchas cosas, ¿verdad? Que hemos leído y analizado ahorita en la unidad 3, por lo de que hicimos el ensayo. Entonces yo creo que sí, hay muchos aspectos que el docente debe cumplir. Y fíjese que yo estaba pensando cuando usted hablaba de proyectos MATE, y lamentablemente hay muchos docentes que con eso se han hecho haraganes y cómodos. Simplemente agarran la guía, el libro de texto y lo dan así literal textual sin, como decimos, ¿verdad? Sin rebuscarse para que la aplicación de ese método tenga logros, porque de nada sirve que me den un material ya no voy a hacer yo un programa o qué sé yo, el plan, ya no lo voy a hacer, ya me lo dan. Sí, pero si yo no lo sé aplicar, de nada sirve todo el esfuerzo que esa gente hizo para poder tener ese proyecto. Entonces, ahí es un error de los docentes también, que se hacen muy cómodos. Yo creo que sí hay un perfil que se requiere para poder enseñar matemática. Sí, tiene razón, muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo. Ya vimos estos requisitos. En cuanto a metodología, esta se define como el conjunto de estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se resalta que las estrategias contribuyen en la mediación pedagógica y se concretan en diversas actividades, donde la estrategia didáctica, según Salazar, se concibe como un proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha. Mientras que para Hernández es un plan general formulado para hacer frente a una tarea específica. Aquí está reforzando un poco la parte de sobre estrategia que ya vimos. La estrategia didáctica se entiende como el conjunto de técnicas que pretenden el logro de aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes. Son tres cosas, ¿verdad? Contenido, procedimiento y actitudes. A veces nosotros solo nos basamos en los contenidos, no vemos los procedimientos y no vemos las actitudes, pero eso es lo que aparte. Sin dejar de lado que la selección, planificación y aplicación de estrategias permean o promueven, entre otras cosas, un determinado clima de aula, el tipo de relaciones interpersonales que se establezcan, la forma que se manifiesten, etcétera, etcétera. Es decir, la planificación y la aplicación de ciertas estrategias son las que condicionan, determinan el ambiente que se va a vivir en el aula. Si, lo ideal sería que el estudiante encuentre cada clase interesante, no aburrida. Pero para llegar a eso, sí, las estrategias que va a aplicar deben ser cuidadosamente seleccionadas. Pero sí, veamos la importancia, pues que dependiendo de qué estrategia voy a usar yo, así va a ser el clima que voy a generar en la clase. Entonces, queremos que sea un clima agradable, donde el muchacho participe, donde el muchacho se sienta cómodo, donde al final de la jornada su autoestima haya crecido un poco, porque él fue capaz de resolver todo lo planteado por el docente. Y su autoestima se eleva porque al principio no era tan obvia la solución. Pero él con sus compañeros trabajaron y lograron encontrar la salida, y el profesor que estuvo ahí a la par orientándolo. La estrategia didáctica permite y modela la interacción del estudiante con el objeto de estudio. El autor Salazar señala que los componentes de la estrategia
van más allá de las técnicas o métodos, puesto que requieren poner atención a los objetivos de aprendizaje esperados, las acciones que desarrolla tanto el docente como el estudiante, la naturaleza y dificultad del contenido y los métodos para enseñanza y para su evaluación. Esto permite concluir que la estrategia y técnica didáctica a desarrollar en el aula de matemáticas deben ser consideradas de manera atenta por las implicaciones de su ejecución y también porque están en estrecha relación con el contenido curricular y las habilidades que se pretenden desarrollar. Entonces aquí viene como a resaltar aún más la importancia de saber elegir y saber aplicar la estrategia didáctica por las implicaciones para su ejecución, implicaciones con el aprendizaje que se quiere lograr, etcétera, etcétera. Sigamos. Calderón afirma que las técnicas didácticas son instrumentos que se pueden tomar en consideración para hacer más eficiente la labor educativa y entre sus características señala que son imparciales, en el sentido de que se trata meramente de instrumentos que pueden utilizarse. Es decir, las técnicas pueden servir a estrategias y métodos de enseñanza distintos. Entonces aquí, digamos que la técnica es el nivel más bajo, si queremos jerarquizar. Por arriba de todo está el método. Luego está la estrategia. Abajo está la estrategia. Y por último está la técnica. Pero la técnica, dice este autor, y tiene razón, es imparcial porque es una herramienta que le puede servir a cualquier estrategia, a cualquier método. O sea, es como hasta cierto punto independiente. Es como un cuchillo. El cuchillo no sirve solo para partir la carne que vamos a almorzar. El cuchillo puede servir para tantas cosas. Entonces, el cuchillo en sí es un cuchillo, una herramienta. Una herramienta imparcial, diríamos, pues imparcial porque o no es exclusiva del almuerzo. Entonces aquí igual. Eso diferencia con las estrategias, ¿verdad? Porque las estrategias ya no son imparciales. Ahí ya cambia el panorama. En relación a los recursos didácticos, estos se entenderán como los materiales y dinámicas que junto a estrategias y técnicas didácticas promueven la participación en el aula, facilitan construir el conocimiento y generar aprendizaje significativo. Entonces, fíjense que aquí habla de recursos didácticos, no solo lo material, sino también las dinámicas, es decir, los tipos de intercambio, los cuales van asociados a la estrategia y técnicas didácticas. Entonces, digamos que recurso didáctico, el término recurso didáctico es amplio. No pensemos, mira, aquí está una pizarra digital, este es el recurso didáctico, no hay otro recurso didáctico. ¿Y cómo van a hacer los profesores de cantón que apenas tal vez tienen una subpizarra de las antiguas y que todavía usan yeso para escribir? Ese es su recurso didáctico y el profesor va a trabajar con lo que tenga. Y también no pensemos en materiales complicados. Acuérdense, ustedes ya habrán estudiado el caso del autor Celestín Freinet. Decía que el alumno debe estar en contacto con la naturaleza y él veía la naturaleza como un recurso didáctico. Cuando él quería explicar el ciclo del agua, no lo hacía dentro del aula, se lo llevaba a la orilla de un río. O cuando estaba lloviendo lo sacaba para explicar el ciclo del agua, porque él decía que ese es un recurso didáctico también. No hay que ver solo el papel, el lápiz, no. El recurso didáctico es una variedad. Pero no solo materiales, sino también incluye lo que aquí decía, las dinámicas que tienen que ver con las estrategias y las técnicas. Selección y planeamiento de estrategias didácticas. Algunas consideraciones. Bueno, pero no sé si tienen algún comentario antes de seguir con esta otra parte que
Aquí todo va relacionado, pero la voy a sacando así como por bloques. Si tienen algún comentario que hacer, nos escuchamos. Si no, continuamos. Solo quería comentar con Ajá. respecto a la reflexión, ¿verdad? Personal, para hacer el ensayo, yo decía que como conclusión, los resultados negativos y las concepciones negativas que a veces tiene la mayoría de estudiantes o incluso de padres de familia, se debe también a eso, a que la metodología, a que las estrategias, a que los instrumentos que se han utilizado hasta este momento no han sido como algo nuevo que motive a los estudiantes, pues que les ayude a de verdad generar conocimiento. Sí, sí, tiene razón. No, la opinión es válida. Y como conclusión está bien porque el docente a veces se vuelve muy cómodo. Mire, esta estrategia está bonita, ya esta voy a usar y no la cambia. El alumno se aburre, otra vez viene con lo mismo. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está la motivación? Si es que cada tema debe llevar sus propias estrategias. No todas las vamos a tratar con la misma estrategia porque entonces el alumno se va a aburrir. El alumno hay que estarle proponiendo actividades interesantes, atractivas, para que él disfrute de la clase. Si el objetivo es ese, que disfrute. ¿Y disfrute por qué? Porque está aprendiendo algo que le gusta, algo que él encuentra de utilidad. Y por ser de utilidad no le importa que sea complejo, porque la matemática por momentos es compleja. Bueno, excelente. Sigamos entonces. Vamos ahora con la otra parte. Selección y planeamiento de estrategias didácticas. Vale. Que veamos las consideraciones que proponen acá. La primera consideración, selección de estrategias didácticas. El docente tiene la responsabilidad de proponer y desarrollar los contenidos y procedimientos matemáticos de los programas curriculares, con el fin de lograr aprendizaje en sus estudiantes. Esto mediante la formulación de estrategias didácticas. El autor Salazar dice que el docente conozca las estrategias didácticas y evaluativas con profundidad. Así podrá saber cuál es el momento más adecuado para utilizarlas y cuáles son más eficientes para desarrollar el pensamiento y el aprendizaje del alumnado. En otras palabras está diciendo, va a usar la estrategia, el procedimiento que sea más adecuado para desarrollar ese tema y para lograr ese objetivo, que ya se lo dan en el currículum oficial. No es que, mire, a usted como docente, ¿cuál estrategia es la que más le gusta? Esta. Entonces esa usen, no es así el asunto. Pero eso supone que el docente conoce una variedad de estrategias, de técnicas, de métodos, y va a elegir la más adecuada. Aquí no decimos la más idónea porque no son personas, pero sí la más adecuada. La que le permita lograr con mayor eficiencia, con mayor rapidez, el objetivo de aprendizaje que ahí está planteado. Esa es la primera consideración, hay que tomarla bien en cuenta. No es la estrategia que a mí más me gusta como docente, es la que mejor, la que más ayuda a conseguir esos objetivos que dice ahí. Vale. La número 2, planeamiento de estrategias. La planeación de la estrategia se concibe como un proceso de 4 etapas. Vale. Número 1, ubicación y contexto. Se delimita el nivel, el tema, contexto, condiciones que se tienen y estudiantes que participan. Vale. Por eso dice, la fase 1 es de ubicación. Con esta clase de estudiantes, ¿y por qué debe considerar eso? ¿Y qué tal si el profesor que tuvieron el año pasado era un haraganazo y no aprendieron gran cosa? Y me los mandan, ahora yo soy el profesor de ellos. Estos vienen con una deficiencia matona.
pero yo no lo puedo devolver a ese señor y al regresarlo al grado anterior. Mejor veo qué puedo hacer. Entonces, si no traen deficiencia, excelente. Entonces habrá que aplicar otra estrategia porque estos vienen como deben venir, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y luego hay que ver el tema, pues. ¿Cuál es el contenido? Porque no todos los contenidos son iguales. Y esa es la primera fase. Estoy como ubicándome, viendo el panorama. Ya me ubiqué. Ahora vamos a la segunda fase, que dice marco general. Se contemplan los elementos del diseño instruccional que intervienen en el inicio, desarrollo y cierre del tema. Se sugiere realizar un mapa conceptual donde se contemplen los elementos del diseño con las decisiones consideradas. Decisiones que refieren a los programas, tales como los objetivos, las habilidades, las competencias. Fíjense que aquí vamos ya a una fase un poquito más elevada, porque dice que ellos sugieren hacer como un esquema o un mapa conceptual. Ustedes saben cómo son los mapas conceptuales. En ese mapa conceptual usted pone las ideas principales que va a desarrollar en la clase y comienza a relacionarlas, hasta formar todo el mapa. ¿Y para qué está haciendo todo eso? Porque usted está como previsualizando el desarrollo de la clase. Aquí está mi clase, un esquema, un mapa conceptual. Y eso ayuda un montón. Yo recuerdo cuando fui a defender mi tesis de maestría, como el asesor casi no tenía tiempo de reunirse con nosotros, muy pocas veces se reunía con nosotros. Entonces, cuando dijo tal fecha, defensa de tesis, entonces nos reunió 2 días antes de la defensa. Y cada quien llevaba la diapositiva que iba a mostrarle al jurado de la parte que le correspondía. Nosotros éramos 3 y una parte cada uno. Y la gran sorpresa es que llega el asesor y nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué traen tanta diapositiva? Yo llevaba 23 diapositivas de la parte que a mí me tocaba. Bueno, pues yo necesito mostrar algo ahí al jurado, porque si me están viendo solo a mí, entonces se van a aburrir. No, mi pregunta no era esa, decía. Me guardan en este momento todo ese montonazo de diapositivas que trae cada uno de ustedes y me hacen un esquema. Usted solo va a mostrar 2 diapositivas. Una, que es la portada, y la otra, que es un esquema, como tipo mapa conceptual. Ahí esas 23 diapositivas, ahí van. Todas las ideas que usted va a poner en la diapositiva, usted las pone ahí como un mapita conceptual y con los enlaces para ver cómo relaciona una con otra. Y usted, al ver ese esquema, va a comenzar a desarrollar la parte que le toca. Porque el jurado quiere escucharlo a usted, no está viendo tanta cosa ahí. Y tenía razón. ¿Y por qué menciono esto? Por lo que dice aquí, que el docente debe ser tan cuidadoso en su planificación que incluso si fuera posible tomarse un tiempito y hacer un medio esquema. Aquí está mi clase. Y él lo va a entender porque él lo ha hecho y él sabe de qué está hablando. Probablemente otro no se va a ubicar bien del todo, pero él sí. Entonces el docente ya sabe. Vamos con la tercera. Consideraciones para el planeamiento y desarrollo de la lección. En esta fase se podrían considerar los planteamientos de Lupiáñez al hablar de contenido de las matemáticas escolares y referirse con ellos a los contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje. Tal delimitación genera un interés en organizar el contenido matemático desde un punto de vista cognitivo, con el objetivo de identificar logros y aprendizajes en los estudiantes. Considerando pasos del análisis didáctico, el primero es el análisis de contenido matemático, donde se organiza el currículum, ¿verdad? En sistemas de representación, que son diferentes maneras
en las que se pueden interpretar el contenido y sus relaciones con otros conceptos y procedimientos, la fenomenología, que considera los fenómenos para dar sentido al contenido considerado, y la estructura conceptual, que considera las relaciones de los conceptos y procedimientos implicados. Bueno, aquí ya está profundizando un poco más, ¿verdad? Porque lo manda a revisar el contenido cognitivo, la parte cognitiva. Aquí ya lo remite de un solo, por ejemplo, a los conceptos abstractos, ¿verdad? Porque la matemática es en realidad conceptos abstractos. Y lo complicado es cómo llegar a comprender ese concepto abstracto. Entonces, por eso aquí lo manda que el primero debe ver la parte cognitiva y luego ir viendo cómo se relaciona una cosa con la otra, las formas, cómo lo va a representar, cuáles fenómenos están relacionados con este tipo de contenido. Hay que ver los problemas que pueden surgir, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es más profundo, pero es su parte vital, ¿verdad? Y la parte 4, que es la evaluación y análisis, esta fase es la que permite reflexionar y analizar la propia práctica, revisar el logro de aprendizaje y replantear elementos deficientes. La evaluación y análisis es necesaria, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos y además no tenemos alumnos homogéneos. Ahí hay una variedad de casos, personas diferentes con necesidades diferentes, intereses diferentes y problemas diferentes. Entonces, debido a eso es que se vuelve necesario revisar los resultados, evaluar, reflexionar sobre el trabajo hecho, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a veces no lo hacemos. No todos los docentes, algunos lo hacen. Pero resulta, voy a aprovechar para mencionar aquí una sugerencia de los italianos de la Universidad de Bolonia, y hace poco saqué un curso con ellos, muy interesante, sobre documentación de la práctica pedagógica. Fíjese que ellos mencionaban que en sus visitas hechas a El Salvador, ellos han visitado bastantes escuelas de El Salvador porque están apoyando el programa de Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno. Decían ellos que habían encontrado casos de éxito. Maestras que habían logrado desarrollar capacidades en los estudiantes terribles. Es decir, le llevaron a un muchacho con ciertos problemas de aprendizaje, lo llevó a un nivel óptimo y luego comenzó a aplicar estrategias ya de avanzada con los alumnos. Y decían los profesores de la Universidad de Bolonia, pero si yo, que soy docente, quisiera hacer lo mismo que esta profesora, tengo que adivinar un montón de cosas, porque la persona, a pesar que tuvo un caso de éxito en sus manos, no lo documentó. Entonces, lo más que puede hacer ella es hacer habladitos, contarme, pero no hay evidencia de nada, no hay documentación que respalde eso. Entonces, nosotros cuando especialmente, o sea, nos vamos a los dos extremos. Si yo como docente fracasé al desarrollar este tema, pues tengo que documentarlo para que a otro no le vaya a suceder lo mismo. Y si al revés yo logré sacar adelante estos alumnos, se volvieron alumnos brillantes gracias a mi participación como docente, pues también tengo que documentarlo para que sirva de ejemplo a aquellas personas que a lo mejor tienen una situación parecida. Entonces, a eso se refiere. Y aunque no se documente nada, pero por lo menos discutir un poco sobre lo que ha pasado. Entonces, estas 4 fases son interesantes, ¿verdad? Porque no sé si tienen algún comentario sobre estas 4 fases.
ingeniero, yo Bueno. quería comentar, Dígame. Sí, yo dígame. quería comentar acerca de la segunda fase, donde se estaba hablando de que a veces los alumnos llevan un cierto retraso. Sí, En el otro, fíjese que yo con esto de la pandemia estaba dando como tipo refuerzos a los niños, ¿verdad? De mi comunidad. sí, Y entonces vienen y yo a veces yo le digo, escribí el signo igual. Y me sí, dice, un niño de cuarto grado y una niña de quinto, me dice. ¿Y cuál es el signo igual? Me dice ella. Me dicen ellos, sí. y yo les digo, y no les ha enseñado la maestra. No, me dice, como dice que el esmate solamente es para que nosotros trabajemos y ella lo único que hace, me causó gracia y a mí me molestó, Sí. es estarse maquillándose en la clase, me dice. Es lo único que hace porque dice que el esmate viene preparado solo para que nosotros trabajemos, me dice. Y como dice que ya podemos leer, nosotros desarrollamos la clase y lo que no entendemos nos vamos para la parte de atrás, me dice, a revisarlo. Y yo le digo, pero eso no está bien, le digo, porque si no entendés, y entonces me tocó como que empezar a enseñarle los signos con los que uno opera, porque me dio no sé qué, porque como una persona de cuarto grado, menos yo cuando yo estudié en cuarto grado, yo sabía cuál era el signo igual, para qué servían los signos de agrupación y todo eso. Y me Sí. dice, es que no entendemos nada. Y eso es triste, sinceramente, ver en un niño de 10, 11 años que no sabe absolutamente lo básico, pues que se supone que lo enseñan en primer grado. Sí, sí, tiene razón. Es que aquí en El Salvador se trabaja de un modo un poco extraño. Creo que no es el único país, pero hablemos en concreto de acá. El profesor presenta una planificación bien bonita al director. El director medio la lee y asume que si eso es lo que va a hacer, está perfecto y no se complica. Pero esa es una parte nada más. La otra parte son los resultados. Eso que usted dice. ¿Qué le toca al director? Darse una cruzadita después de 4 meses de clase y llamar a un par de estudiantes. Vengan, explíqueme esto, por favor. ¿Qué está haciendo ahí? Observando los resultados. Y sale el niño, mire, que yo no sé, escriba cómo es el signo igual, porque yo no lo conozco, primera vez que me hablan de eso. Y es un niño de cuarto, de quinto. Entonces el director inmediatamente dice, esta planificación que me entregó la profesora por gusto, no la cumplió. Los resultados ya tangibles me dicen que aquí hay un fracaso escolar, que es responsabilidad en gran parte de la maestra. Ese es el problema, que no vemos los resultados. Y esa es la diferencia con la empresa privada, ¿verdad? En la empresa privada es diferente. Mire, un colegio privado, y mientras más caro, más estricto. Entonces, ahí, Dios guarde que va a salir un alumno de cuarto grado diciendo, mire, yo no sé cuál es el signo igual. Ese día queda despedida la maestra. ¿Y basado en qué? Basado en esos resultados. Mire, usted ha tenido 4 meses dando clase de matemática y no les ha podido enseñar qué es el signo igual. Y entonces, ¿a qué llega usted? Si esta maestra decía que el libro es mate por sí solo, entonces que no contraten profesor, que busque otro trabajo, porque según lo que ella planteó, la maestra no es necesaria, no es indispensable. ¿Qué error más grave? ¿Qué error más grave? Los informáticos actuales dicen, bueno, con la tecnología y con internet y todo en línea, el profesor no es indispensable. Sí, ¿por qué se considera que no es indispensable? Porque tiene toda esa gran cantidad de recursos a la mano. Sin embargo, después dicen no, porque lo que no puede hacer la tecnología es tener la experiencia y los criterios que tiene un docente con experiencia. Entonces resulta que el docente sí se vuelve indispensable, menos para la parte de evaluación y a la hora de tomar decisiones, porque tiene criterio. Entonces el docente se vuelve
necesario, indispensable, pero para determinadas cosas. Y bueno, y eso están hablando los informáticos, pero esta señora salir con eso, pero eso le da idea a usted, pues, de cómo está nuestro sistema educativo y la falla de los directores. Si es que un director no debe estar pensando solo en los bonos, y que ya fui a liquidar este bono. No, no. Si director significa que va a ir a observar los resultados. Y si los resultados no son buenos, llamar al docente en privado. Mire, ¿qué pasa aquí? Yo fui a su grado y hay un niño de que a esta altura ya debería conocer bien cuál es el signo igual y no lo conoce. ¿Qué hace usted en matemática? Explíqueme, revisemos su planificación. ¿Basada en qué? En resultados. Pero como en enero le entregaron una planificación que a lo mejor la fotocopió de alguien que de otra escuela y el director la medio vio y dijo, está bonita, ¿verdad? Sí, pero esa es una parte. Vale, excelente, muy buena opinión. Sigamos entonces, vamos con la continuación. Ahora nos vamos con esto otro. Dice acá, Fandiño menciona que para enseñar las matemáticas deben integrarse 3 aspectos principales en la formación del docente. O sea, si yo voy a enseñar matemáticas, estos 3 aspectos no los debo pasar desapercibidos. Número 1, las matemáticas en sí. Ser buen matemático. Brillante matemático, enamorado de la matemática. Pues que no solo se trata de que, mire, yo ya puedo resolver integrales, dobles, triples, de todo. Soy un macizo en álgebra, en esto, lo otro. No se trata solo de eso. Se trata que además esté enamorado de la matemática y que además esté convencidísimo de las grandes ventajas que tiene la matemática para la persona. Entonces, un hombre así no va a llegar a traumar al estudiante, porque como él está enamorado de la matemática, y eso es pegajoso, entonces el estudiante que tenga trato con él, tarde o temprano, consciente o inconscientemente va a ir por ese rumbo. ¿Verdad? Pero si alguien se hizo matemático porque lo obligaron a hacerse matemático, mire, él ya viene traumado de fábrica. A traumar más gente va a llegar. Entonces, aquí no se trata solo de ser brillante en resolver matemáticas, se trata de lo otro. Y el segundo aspecto, los aspectos de la pedagogía y la didáctica de la materia. Fíjese bien, no estamos hablando de pedagogía general, estamos hablando o de didáctica general, estamos hablando de pedagogía y didáctica aplicada a la matemática. Buenos días. Loris. Estamos hablando de que va aplicado a la matemática. No es lo mismo aplicarla a que voy a ir a enseñar ciencia, voy a enseñar química, no es lo mismo. ¿Y que yo lenguaje voy a enseñar? No, cambia. Yo no estoy diciendo cuál una asignatura es mejor o peor. Es que la matemática es matemática, así como la química es química. Entonces, se debe acomodar, se debe aplicar. Y por último, las ciencias humanas. ¿Qué tienen que ver las ciencias humanas en esto? Pues mucho. Ya vimos el problema de autoestima de los niños. Un niño con autoestima baja, o un niño que sufre maltrato infantil, por ejemplo, y llega a clase, es alumno suyo. Ese no ha llegado en buenas condiciones. Pero bueno, es su alumno, ahí lo tiene sentado. Entonces las ciencias humanas me permiten hacer eso. Y luego también, ¿por qué hay que insistir en los juegos, en el caso de los niños? Y tratar de no destruir su curiosidad innata. Porque el docente viene a estimular al niño. El docente va a generar situaciones que lo motiven a él a aprender. Luego, las ciencias humanas me dicen a mí, por ejemplo, que la capacidad de abstracción se desarrolla completamente hasta los 12 años. Es decir, antes de los 12
Hay cierta capacidad de abstracción, pero no es muy grande. Eso significa que si yo voy a enseñarle matemáticas a los niños, yo ya les dije, la matemática en sí son conceptos abstractos, pero ellos, como no han desarrollado del todo su capacidad de abstracción, yo voy a partir siempre de lo concreto para llegar a lo abstracto. Es decir, darle una ayudita. Vale, niños, hoy vamos a sumar. Suma de dos cantidades. Vale, 4 más 4, ¿cuánto es? Entonces le doy unos granitos de arroz y le digo, vaya, mire, contémoslo. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y aquí otro grupito, 1, 2, 3, 4. Ahora juntémoslo y pongámonos a contar cuánto es el resultado. Estoy estudiando la suma, pero con cosas concretas. Hasta que ya he entendido bien eso, me paso a la pizarra. Escribo el 4, le pongo un signo positivo, le pongo otro 4, el famoso signo igual que decía la compañera, y el resultado. Cuenten los granitos de arroz y me dicen qué número voy a escribir aquí. Pero eso, ¿quién me dice todo eso? La ciencia humana. Entonces, estos tres aspectos hay que tomarlos en cuenta. Vale. Como explica Tardif, el docente debe tener ciertos saberes que integran y apoyan su desarrollo profesional. Estos saberes son, veamos estos saberes que menciona este señor, que es el complemento de lo anterior. Profesionales, dice. Entonces, esos conocimientos profesionales es lo que aprendió usted en la universidad. Los disciplinarios, es decir, ya la especialidad. Su especialidad es matemática. Se debe conocer a fondo el conocimiento de esa disciplina. Y luego los curriculares. Cuando usted llega a trabajar, por ejemplo, en una escuela de El Salvador o en un instituto, le dan el currículo oficial. Ese currículo es prescriptivo, es decir, obligatorio. A mí no me están pidiendo opinión si quiero o no quiero desarrollar esos temas. Me están ordenando desarrollar esos temas. Y entonces la libertad de cátedra, ¿dónde está? La libertad de cátedra está en cómo la va a desarrollar usted. Usted es libre, usted lo va a adaptar, usted lo va a acomodar, usted le va a dar a hacer adecuaciones curriculares. Ahí está la libertad de cátedra, pero el currículo en sí es prescriptivo. O sea, me han dicho, desarrolle. No me están pidiendo opinión si el currículo es bueno o es malo. Se supone que ese currículo cada cierta cantidad de años lo actualizan, lo modifican, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, el vigente, pues ese debo. Va. Y luego, la número 4, la experiencial. Saberes específicos basados en su trabajo docente cotidiano. Ahí en eso de experiencia es donde es de utilidad la documentación de la práctica pedagógica que decían los italianos. Incluso ellos dan formatos y dan todo. Si alguien de ustedes está interesado en eso, yo tengo toda la documentación y vería si podemos incorporarlos al curso. El curso es corto, dura 3 semanas y media, es en línea y da un certificado de la Universidad de Bolonia, y además es gratis. Ahí le explican, le dan formatos y todo para documentar. Porque si los profesores que tienen casos bien graves o casos bien positivos lo documentaran, podríamos compartir esa documentación para aprender. Mire, yo no he pasado por esta situación, pero el compañero ya pasó y la voy a revisar para no caer en el mismo error. O si el hombre tuvo éxito, pues la voy a estudiar para ver si es posible que yo algún día logre desarrollar eso. Pero el problema es ese, que no documentamos. O sea, yo para el próximo año, si estoy vivo, si el coronavirus no me ha despachado, estaba pensando ya en la comunidad donde trabajo, enseñar a los docentes a documentar, porque yo trabajo en una escuela donde se trabaja con niños con capacidades educativas especiales. O sea, son 1.300 estudiantes, no, por todos son 1.800, pero de esos 1.800, 1.300 son del presencial y los demás son a distancia.
De esos 1.800, 200 son con capacidades educativas especiales. Por supuesto, ahí llegan los profesores de la Universidad de Bolonia a capacitar a los docentes, ¿no? Porque es un trabajo delicado. Pero hasta hace poco se ha comenzado a documentar los casos que ahí se tienen. No debería ser así. Entonces, para el otro año yo estoy pensando dar un curso de cómo documentar todo eso para que los docentes que tengan casos extremos, pues lo documenten y podamos compartir esa documentación, que así nos evitamos dolores de cabeza o podemos repetir los casos de éxito. Bueno, sigamos. El docente como mediador, vaya, volvemos a retomar esto, pero antes no sé si tiene algún comentario que hacer sobre esto último. Vale, vamos a retomar entonces la parte de mediación. El docente como mediador. Díaz y Hernández sostienen que el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. Y su función primordial es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Entonces, el docente mediador, ¿y cuál es su función? Orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos. Dice que aquí está empleando términos bien serios, ¿verdad? Orientar y guiar, es decir, es un facilitador. ¿Quién va a hacer las cosas? El estudiante, pero no solo, siguiendo la guía, siguiendo la orientación del docente. Y están hablando de actividad mental constructiva. Es decir, llega con un saber, desarrolla ciertas actividades en la clase que el estudiante las encuentra de utilidad, por eso se vuelven significativas, las encuentra pertinentes y decide incorporarlas al conocimiento que ya tiene. Al final resulta un conocimiento más desarrollado, más avanzado, un conocimiento modificado, gracias a esa clase. Vale. Pero la ayuda que va a proporcionar el mediador va a ser una ayuda pedagógica ajustada a sus competencias. Es decir, tiene que ubicarse, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar con séptimo grado que con tercer año de bachillerato o con tercer año de licenciatura en la universidad. Son niveles diferentes, las competencias son diferentes. Y entonces el docente, que se supone que ha sido formado, sabrá dar la ayuda pedagógica ajustada al nivel. Él no va a dar su clase igual a todos, la va a ajustar, la va a acomodar. Es algo así como lo que se hace con los niños con capacidades educativas especiales. El currículo se desarrolla, pero basado en adecuaciones curriculares. Por ejemplo, yo tuve el caso de un niño con parálisis cerebral que lo único que podía hacer era mover un dedo. Los demás dedos estaban tiesos, como momia. Y entonces él no podía agarrar el lápiz para escribir. No podía, solo tenía listo un dedo de la mano. Y la mano tiesa y solo podía mover el brazo y un dedo, pero no los demás dedos. Era un problema. Entonces, pensar que él iba a escribir, ese era un sueño. Entonces, ¿qué se hizo? La adecuación curricular. Adecuación curricular.
se le enseñaba, o sea, él aprendió a leer, pero como no podía practicar con el lápiz para escribir, entonces se le autorizó llevar su teclado a la clase. Se le consiguió ahí. Entonces, cuando los niños, la profesora ponía la escritura en la pizarra, la plana que le llaman, todos agarraban su cuaderno y su lápiz, escribían. ¿Y él qué? En su computadora, escribiendo lo mismo que estaba ahí, pero él no, y nadie se burlaba de él porque él no podía agarrar lápiz. Entonces, ¿desarrolló él el currículo? Sí, lo desarrolló, a su manera. Entonces aquí, más o menos por ese rumbo va lo que dice este señor. Ayuda pedagógica ajustada. Román y Díez indican que el docente es concebido como quien construye, elabora sus percepciones de sucesos y acciones que tienen lugar en el aula, lo cual le permite definir una situación de enseñanza centrada en los procesos del sujeto que aprende, de modo que se logren desarrollar habilidades intelectuales, estrategias, entre otros, que le permitan enfrentarse eficazmente a cualquier situación de aprendizaje. Bueno, esto viene a completar lo otro. Sigamos con el docente como mediador. Dixon propone que el papel principal lo posee el docente, quien organiza las actividades, valora los conocimientos iniciales, los materiales a utilizar, las metas a lograr y los términos de interacciones que permitan que si el estudiante no entiende un proceso, el docente está para explicar, etcétera, etcétera. Pero además de mediar conocimientos, el docente tiene que ser ejemplo de cómo actuar, es decir, generar formas de ser y de comportarse de parte de los estudiantes. Vaya, mira, aquí sí ya está llegando a otro nivel este señor. Dice este señor que además de ser buen matemático y preparar bien la clase de matemáticas y atender las consultas de los alumnos, guiarlos, orientarlos para que construyan su propio conocimiento matemático, etcétera, etcétera. Además de eso, el docente es modelo para los estudiantes y que él, ya sea de manera verbal o no verbal, está enseñando formas de ser, formas de comportarse a los estudiantes. Por eso nosotros como docentes tenemos que ser cuidadosos, porque somos modelos. Y el problema de ser modelos es que no todos somos buenos modelos, pero somos. Que si somos buenos o malos modelos, pues lo ideal sería que fuéramos buenos, pero... Y es que, ¿cómo es eso? Usted puede decir, mire, pero es que, ¿y qué no a mí la clase de matemáticas que me han mandado? Pues, ¿por qué me está hablando de ser modelo? Porque aunque usted no lo quiera, usted es modelo para el estudiante. Imagínese que un pobre cipote que sufre maltrato infantil allá en su casa. Es un infierno su casa. Llega y resulta que se encuentra un profesor de matemáticas que a lo mejor es un buen matemático, podría ser, ¿verdad? Pero que es un señor turbio, un amargado. Entonces el niño dice, puchica, está complicado el mundo, porque en mi casa ya un infierno chiquito. Y vengo a la escuela y este señor, Dios guarde, no le puede ni hablar. Entonces, ¿qué actitud estamos generando en el niño? Somos modelos para él. Por eso es que dice acá que el docente como mediador debe estar consciente. Pues mire, yo quiera o no quiera, desde el momento que soy docente y tengo mis alumnos a cargo, soy modelo para ellos. Ojalá que sea buen modelo, ¿verdad? Porque hay buenos modelos, hay gente que inspira a los alumnos
Hay muchos alumnos que cuando reciben la clase hablan con el docente, lo escuchan, lo consultan, terminan diciendo, ojalá yo algún día sea como esta persona. Quiere decir que el docente ha sido un buen modelo. Probablemente no es perfecto, probablemente tiene sus errores, pero en el fondo es un buen modelo. Está generando buenas actitudes en los estudiantes. Sigamos. Fernstein, en su teoría sobre la experiencia de aprendizaje mediado, establece qué criterios seguir para el desarrollo de esta actividad. Y según esto, son varios criterios para el desarrollo de la mediación, ¿verdad? Primero, la intencionalidad. Esa es la primera. La función del mediador no solo es lograr que el estudiante perciba y registre los estímulos de manera significativa, sino que tome conciencia de los objetivos específicos y de las diferentes tareas por realizar. Además, este término a su vez implica tener una finalidad específica al interactuar con el estudiante, que debe estar consciente de lo que se pretende y saber cuál es el propósito de nuestra mediación. Entonces, aquí este es el primer punto, la intencionalidad. ¿A qué hemos llegado? Eso parece tan obvio, pero se le olvida al estudiante a veces y se le olvida al profesor también. El alumno cree que, mire, yo vengo aquí porque necesito conseguir una novia. Y en realidad no ha llegado a eso. Él ha llegado a estudiar, a formarse. Que si además de eso consigue una novia, bueno, eso ya es ganancia. Pero en realidad no ha llegado con el único objetivo de conseguir novia. Pero algunos así lo ven. Y algunos docentes igual, ¿verdad? Bueno, yo aquí vengo porque necesito este salario, ¿verdad? Vamos a ver cómo los medio entretengo para que pase el tiempo y cobrar mi salario. No es así el asunto. Estar consciente, mire, yo aquí he venido, pues. ¿Para qué me han contratado? ¿Para qué voy a desarrollar esta actividad en la clase? ¿Qué es lo que se pretende? Esa es la intencionalidad. Número 2, la trascendencia. Establece que se debe enseñar una conducta de estructuración que le permita utilizar los conocimientos almacenados previamente para la adquisición de los nuevos contenidos. Significa que aunque se esté tratando con la resolución de un problema específico, el mediador tiene la disposición de ir mucho más lejos de esta situación particular. La trascendencia. Pensar que a través de estos problemitas que estoy resolviendo, estoy generando una capacidad, estoy desarrollando una habilidad que solo la matemática puede desarrollar y que esa habilidad es necesaria en la vida diaria para enfrentarse con los diferentes problemas y diferentes situaciones que se va a tener que enfrentar. Significado consiste en presentar los contenidos de forma que generen en los estudiantes un interés por las actividades, agregando la importancia que tiene para él y haciéndoselas más atractivas y motivándolo a terminarlas. El estudiante debe darse cuenta de la utilidad que tiene o que va a tener para él, los contenidos que se van a desarrollar en el momento, las habilidades que le va a desarrollar, las actividades que van a hacer en la clase, etcétera, etcétera. Que él lo vea pertinente, de utilidad. A eso se refiere que debe tener significado. Entonces, cuando el estudiante pregunta, profe, ¿y esto para qué nos va a servir? No es una pregunta que hay que ignorar, hay que responderla, hay que aprovechar ese momento y explicarle mucho. Pensemos, por ejemplo, si estamos hablando de un muchacho de quinto grado. Y cuando, mira, tu mamá va a cortar
aguacates para venderlos. Y si son bastante aguacates y no alcanza ella a contarlos todos para despachar a los clientes, te va a llamar y vos le vas a tener que ayudar a contar. Y no te puedes equivocar. Así que hoy vamos a aprender los números, vamos a aprender la suma y todo eso. Ponete las pilas, porque no sabes qué día te va a tocar que ayudarle a tu mamá y no te va a perdonar que te equivoqué. El muchacho dice, bueno, esto me va a servir. A lo mejor nunca va a vender aguacate ni lo van a poner a contar aguacate, pero existe la posibilidad. Entonces, para un niño, yo menciono eso porque yo trabajo en una escuela donde hay unos niños muy pobres y lo que hacen al salir de la escuela es ir a ayudarle a vender en la calle a la mamá. Venden aguacate, venden de todo. Y ellos son buenos para contar y dar vueltas y no se equivocan, como lo hacen todos los días. Número 4, competencia. El objetivo de este criterio es potenciar al máximo el aprendizaje de los estudiantes, provocando en él un sentimiento de ser capaz de. Esto es importante. Estar consciente que esto me está desarrollando la capacidad de. A eso he venido a la escuela. Todo este montón de actividades que el profesor me está planteando no es por gusto. Si yo las desarrollo y las desarrollo bien con la guía de él o de ella, pues yo estoy desarrollando una capacidad que me va a ser de utilidad el resto de mi vida. La regulación y control de la conducta, el número 5, consiste en que los estudiantes obtengan la información de los conocimientos, dándoles forma, coherencia y la expresión de dicha información a través de un proceso de razonamiento. O sea, desarrollar el proceso completo, incorporar a los saberes previos lo que va a aprender en la clase, estructurar bien ese conocimiento, por eso habla de darle coherencia y que él esté desarrollando esa capacidad de razonamiento para que cuando le toque a él resolver por sí solo alguna situación o algún problema, pueda hacerlo. Número 6, participación y conducta compartida. Consiste en la interacción profesor-alumno, en la cual el docente ha de dirigir, orientar la discusión, sin dar la solución a las actividades en donde los estudiantes deben compartir, ayudándose mutuamente, respondiendo a una conducta que les servirá en su trabajo. Número 7, individualización y diferenciación psicológica. Consiste en aplicar modelos de aprendizaje en función de las diferencias individuales o estados cognitivos. Es decir, tomar en cuenta que el estudiante como individuo único y diferente, considerándolo participante activo del aprendizaje en grupo. En otras palabras, nos están diciendo que hay que considerar que no han clonado a los alumnos. Cada uno es diferente. Procede de familias diferentes, ambientes diferentes, líos diferentes, estímulos diferentes. O sea, hay una serie de cosas, ¿verdad? A veces hay casos bonitos, pero a veces hay casos feos. Entonces, esos detalles hay que tomarlos en cuenta a la hora de dar la clase. Por eso hablábamos en otra ocasión acerca del diagnóstico, ¿verdad? Una prueba diagnóstica que hay que hacer para, bueno, ¿qué clase de alumnos tengo yo aquí? Porque con esto voy a trabajar. Número 8. Mediación de la búsqueda, planificación y logro de objetivos. La mediación va dirigida a conseguir que los estudiantes orienten su atención al logro de metas futuras, más allá de las necesidades del momento. Y volvemos a lo de la trascendencia, ¿verdad? Y número 9, mediación de búsqueda de novedad y complejidad. Consiste en que el docente genere la curiosidad intelectual, la originalidad y el pensamiento emergente.
se pretende hacer al estudiante de mente abierta a las posibilidades en la aceptación como en la creación de respuestas. Entonces, ¿hay algún comentario sobre esto que acabamos de ver antes de continuar? Si no hay comentarios, seguimos entonces. Vamos ahora con los 3 modelos que Fandiño mencionó en la enseñanza de la matemática, de acuerdo con la manera en cómo se concibe al docente, al estudiante y al conocimiento. Tenemos modelo normativo centrado en los contenidos, modelo iniciativo centrado en el estudiante, modelo apropiativo centrado en la construcción del saber del estudiante. Entonces, veamos a qué se refiere. Dentro del modelo normativo se puede incluir la enseñanza tradicional y la tecnológica, puesto que ambos se centran sobre los contenidos. Aquí estamos con la parte casi tradicional, digamos, los libros de texto, los dictados, la clase magistral, etcétera, etcétera. Ese es el modelo normativo. Lo que interesa es desarrollar los contenidos, nada más. En el modelo iniciativo se encuentra la enseñanza espontaneísta, por la atención centrada en el estudiante que permite y propicia el trabajo en grupo para tener un ambiente dinámico. Aquí se concibe al docente como el que trata de entender qué les podría interesar a los alumnos y partiendo de eso propone información e instrumentos. El estudiante aporta su interés y curiosidad, busca y organiza la información. En el modelo iniciativo, la naturaleza de la matemática es el relativismo y su interés se centra tanto en los conceptos como en los procedimientos. También el desarrollo de las actitudes positivas hacia el trabajo con las matemáticas. Este tiene su parte positiva, ¿verdad? Que le da participación activa al estudiante. Entonces, es importante eso. Hay un juego que yo participé, bueno, en realidad era un proyecto que se llamaba El Trencito del Saber y era para niños, me parece que era de segundo grado, algo así. Pero era un juego para niños. Primero era en físico, después lo hicimos en digital. En físico consistía en que había un trencito de cartón con varios vagones. Entonces, adentro del vagón habían eran 5 vagones de las 5 asignaturas y adentro de cada vagón había una tarjetita, o sea, varias tarjetas. Entonces, y las tarjetas lo único que tenían eran figuritas. Entonces el niño llegaba y elegía primero un vagón. Podría ser el de ciencia, el de matemáticas, así. Y una vez que ya elegía el vagón, revisaba las tarjetas y agarraba una. Por ejemplo, si agarraba ciencias, y entonces en la tarjetita decía, por ejemplo, los músculos. Entonces estaba ahí el dibujo de los músculos, de un brazo, de una pierna. Entonces significaba que el niño tenía curiosidad por aprender esas cosas. Entonces la maestra, al ver la tarjeta que había elegido el niño, le buscaba el libro adecuado y ya se lo daba abierto en la página adecuada. Y el niño se ponía a leer porque después le tenía que dar un resumen oral a la maestra sobre ese tema. Y cada clase era de elegir una tarjeta. Bonito el proyectito. Vale.
Algo así habla acá. En el modelo apropiativo se puede incluir la enseñanza centrada en la investigación, solución de problemas, ya que coloca su atención en la construcción del saber del estudiante. El saber matemático es resultado de la construcción por parte del ser humano, por tanto, su veracidad es discutible debido a que el conocimiento es inacabado. Su validez está determinada por la aceptación de la comunidad interesada en el problema. El conocimiento es un hecho histórico y cultural. Bueno, aquí estamos ya en el nivel que le llaman apropiativo. El docente es considerado como el que crea situaciones didácticas. Su clase se da a través de investigaciones que han sido planificadas con antelación. Y el alumno se enfrenta a situaciones para las que no tiene soluciones ya hechas. Tendrá que aplicar el método heurístico. Sí tiene solución el problema, pero la solución no es tan obvia. La idea es que el muchacho piense, razone, haga deducción, haga inferencias con apoyo del docente hasta que encuentre más o menos el camino de la solución y lo solucione. De eso se trata. Ya es un nivel que concuerda con la teoría constructivista. Vale, mire, aquí dan una sugerencia, las vamos a ver rapidito porque ya el tiempo lo tenemos limitado. Durante la clase dice, hay algunas estrategias importantes. Primera, observar a los alumnos que se sientan acompañados y confían al realizar las actividades y enfrentarse a cosas nuevas. Hay que observarlos y que no sienta el alumno que ya el profesor me dejó solo, hay que ver cómo le voy a hacer. No, es que sienta que ahí estamos, no lo hemos dejado solo y que estamos en disposición de orientarlo, de ayudarle, de consultarle, aunque quien va a trabajar es él. Nosotros hacemos la primera parte de la clase. Guiar las actividades proponiendo alternativas. Participar junto a los alumnos a lo largo de las actividades, mostrando formas para realizar las actividades. No es cosa de que, vayan, miren, hagan esto y ahí nos vemos y el profesor se va para el cafetín. No, eso no. Situar a sus alumnos en situaciones problemáticas. Formular preguntas clave para estimular a los alumnos el conflicto cognitivo. Estas preguntas clave que se deben dar al inicio para que la gente le entre curiosidad sobre el tema. Por ejemplo, si con bachillerato vamos a ver las funciones, por ejemplo, entonces lanzar, por ejemplo, una pregunta. ¿Y el mundo sería peor o mejor con este tema de la función? Si el tema de la función no se hubiera desarrollado en matemáticas, ¿eso le afectaría bastante al mundo o no le afectaría nada? Dígame. Entonces, y el muchacho para comenzar, ¿y qué es una función? ¿Verdad? Y ya cuando le entró curiosidad por saber qué es la función, se va a poner a discutir si ese concepto que descubrieron los matemáticos ayuda, puede ser de utilidad y gracias a eso se solucionan algunas cosas, o solo era un puro ejercicio mental. Habrá que verlo. Cosas así. Se pueden mencionar 3 tipos de preguntas que pueden formularse, hablando ya de la pregunta, lo que se llama pregunta generadora, antes en la pedagogía clásica. Pregunta general, que hay preguntas abiertas dirigidas a todo el grupo. Pueden haber preguntas específicas que se dirigen a una persona para llamar su atención sobre determinado aspecto. Y las retransmitidas son las que se dirigen al docente, pero éste las revierte o regresa al grupo para provocar la participación. Entonces, las generales son aquellas preguntas abiertas para el que quiera contestar.
Las específicas ya van dirigidas a una persona y van ya orientadas hacia un tema en particular. Y las retransmitidas son las que un alumno le hace al docente y el docente aprovecha para devolvérselas. Imagine que un alumno le diga, profe, ¿y por qué es que nos va a enseñar este tema? Entonces, digamos, la función, por ejemplo. Profe, ¿y por qué no va a enseñar este tema? Claro, él podría responder y explicar, pero ¿y qué tal si se la devuelve? Bueno, primero díganme ustedes, ¿cuál es el panorama que ven con este tema? ¿Lo ven de utilidad o no lo ven de utilidad? Dígame. Y hasta después él responde. La enseñanza de las matemáticas, según Valiente y Rubio, se puede abordar, y aquí da la forma como se puede abordar. No las vamos a leer todas, pero ya aquí va bien bonito cómo se puede abordar la clase, la enseñanza. Por ejemplo, dice, número 1, la parte expositiva. El profesor expone, presenta el tema, presenta el objetivo a lograr. Vale. Y luego dice discusión entre los participantes del proceso. O sea, ya se planteó una situación que genera discusión. Luego un trabajo práctico apropiado, en donde se aplica mucho el método deductivo. Deductivo quiere decir que vamos de lo general a lo particular. Luego viene la consolidación y práctica de ejercicio. Imagine que hasta en cuarto paso vienen los ejercicios y los algoritmos. Pero ya se ha cubierto la parte más importante, que es el motivar al estudiante, que discuta, a que aplique el método heurístico. Luego, el quinto, los trabajos de investigación o proyectos. Y por último, la resolución de problemas, donde la matemática se aplica a situación. Estas son formas de cómo trabajar la matemática. Prácticas pedagógicas que se dan en los salones de clase. Volvemos así rapidito porque ya estamos contra el tiempo. La primera es la expositiva, luego viene la interrogativa, la deductiva, que vamos de lo general a lo particular, el famoso estudio de casos. El estudio de casos es importante, pero hay que elegir bien el caso, porque el caso debe generar curiosidad e interés para el tema que queremos desarrollar. O sea, no es un caso tomado al azar. Laboratorio, uso de tecnología en el aula. Ahora con las TIC, pues hay variedad de software, especialmente en el área de matemática, que nos puede ser de gran utilidad. Los juegos, también hay juegos de matemática. Yo tengo un paquetito de unos juegos que hizo un compañero, que son para primaria, va desde parvularia hasta 9º grado. Si alguien lo necesita, yo puedo compartirlo. Los juegos son interesantísimos y son gratis, no le pide registrarse ni nada de eso. Aquí habla sobre las principales razones para utilizar los juegos como recurso didáctico. Entonces, de esta parte pues ya no queda mucho tiempo para revisarla. La revisan ustedes. Estas diapositivas van a estar en la plataforma. Supongo que a más tardar el lunes esto lo va a subir el licenciado Javier a la plataforma y ustedes la revisan con cuidado. No sé si... Ajá, dígame. Si tiene algún comentario, alguna pregunta antes de terminar. Perdonen, no le escuché bien. Preguntas de tutoría. Esta tutoría no tiene preguntas ahora. Así que hoy no van a haber preguntas de la tutoría. Van a pasar tranquilos. Acuérdense que es una vacacioncita de un día. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, si ya están listos también para el examen, que dice ustedes que ya no va a ser el 12, sino el 8. El ensayo con todo el licenciado, 15 o 10, lo podría explicar.
Mire, el ensayo me parece que valía 10, no recuerdo muy bien, pero usted puede revisar en el cronograma de actividades y ahí hay, no, en el documento que dan al inicio de la materia, ahí están los porcentajes, cuánto vale. Me parece que vale 10, pero bueno, no estoy muy seguro en este momento. Pero yo creo que es 15, fíjese. Podría investigar ese dato y confirmarlo. Sí, cómo no, lo voy a revisar, lo voy a revisar. Ya, porque no creo que valga menos de 10, porque si es un ensayo, es un documento delicado, no puede ser que valga 5. Anda entre 10 o 15, porque, pues sí, como yo les decía en la tutoría de repaso, un ensayo no se lo va a sacar de la manga de la camisa. Requiere cierta preparación, cierto trabajo, cierta experiencia, cierta investigación. Por eso debe tener una ponderación justa. Bueno, entonces casi son las 10, estaría yo finalizando esta reunión. Les agradezco mucho. Esta presentación va a estar disponible en la plataforma y si Dios lo permite, el martes tendríamos una tutoría de repaso con ustedes. Terminamos acá. Ingeniero, Dígame. con respecto a la pregunta del compañero, el ensayo vale 15% y yo quería preguntarle si habían preguntas para esta tutoría. Pregunta para esta tutoría no hay. Y sí, gracias por la aclaración. Ya ve que no es tan, o sea, la ponderación no es tan bajita, 15% es bastante. Pero porque es bastante, por lo que yo les explicaba hace unos días. Es su opinión personal bien documentada, bien sistematizada. De una simple opinión. Va, entonces terminaríamos acá porque ustedes probablemente tienen otra tutoría, yo también tengo otra. Muchas gracias por todo.